A su nombre. A su nombre. Y el pueblo. Gloria a Dios. Busca su Biblia. Quiero aprovechar el tiempo. Busca su Biblia en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 6. La pastora decía, pastor, que respira avivamiento. Y Dios me administraba. El avivamiento no es corre, corre. El avivamiento no es corre, corre. El avivamiento es un cambio de mentalidad. Aquí hay dos o tres que llegaron con mentalidad de loco. Pero hoy va a haber un avivamiento. Y va a cambiar tu mentalidad. Sí, porque la gente piensa que cuando hablamos de avivamiento, hablamos de demonios manifestándose, hablamos de sanidades. El avivamiento es un cambio de actitud. A su nombre. Libro de Jueces, capítulo 6. Para los que no me conocen, correspondo por la gracia y misericordia de Dios al nombre de Yaniel Serrano. Primeramente le agradezco a Dios por el privilegio, el honor que me otorga ser el pregonero de su evangelio junto a mi familia, junto a mi hermana, mi hermano. Gloria a Dios. Le agradezco sin obviar el agradecimiento a mis pastores por la confianza que nos brinda de poder predicar su palabra. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 7 al 10. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Libro de Jueces, capítulo 6. Mientras se lee la palabra, por favor, reverencia delante de Dios. Si usted está en movimiento mientras se lee la palabra, quédese quieto. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 7 al 10. ¿Ustedes lo tienen? Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia que está de pie dice: amén. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Todos los de guerra vamos a clamar, vamos a elevar un clamor al Dios de los cielos. Le voy a pedir a mi hermano evangelista Víctor Serrano que me lleve en oración. Padre celestial, Dios de gloria, de poder, le damos gracias por tu caricia, mi amado. Le damos gracias por tu presencia, porque sabemos que estás aquí. Estás palpable, Dios mío, y esa es la confirmación, Padre amado, de que estás aquí. Padre, yo te pido en esta hora, Dios mío, te presento a mi hermano Yaniel Serrano, Dios mío, que lo uses con poder, con autoridad, Padre, junto a mi hermano Oscar Castillo, junto a Nali, Dios mío, Padre amado, úsalos con poder, con autoridad, Padre. Avergüenza el diablo, avergüenza a los demonios, avergüenza la ciencia, avergüenza a los científicos, Padre amado, y deja claro, Dios mío, que todavía tuyo es el poder. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Mientras usted se sienta, den un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras usted está sentado, que no debe, que no cese su alabanza, porque
La presencia de Dios está palpable en esta tarde. Gloria a Dios. Amado, yo quiero que usted sepa que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios cualquiera, Shaddai. Al Dios que nosotros un día entregamos nuestra vida no es un Dios cualquiera. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo podía comprender lo soberano que ha sido Dios en nuestra vida. Yo podía analizar lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Y mientras yo llegué aquí, allí sentado, las lágrimas me bajaban. Y yo no decía, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy llorando? ¿Por qué yo estoy llorando? Si yo me siento bien, yo me siento fortalecido. Pero comprendía que cuando la presencia de Dios quiere arropar un lugar, no podemos estar tranquilos. Que cuando la presencia de Dios quiere llenar a una persona, no podemos estar quietos. Y meditaba en la palabra que Dios me dio. Y mientras estaba ahí orando, cuando la pastora cogió la bienvenida, la pastora comenzó a hablar de todo lo que yo tengo en este mensaje. La pastora comenzó a confirmar de todo lo que Dios me entregó. Y yo le decía, Dios mío, ya yo no tengo que predicar si la pastora ha dado todo. Vamos a entrar en el mensaje. Yo quiero que usted mire el que está a su lado, le dé la mano el que queda atrás, el que queda al frente, y le diga el tema de esta tarde. Dile que el que está a tu lado, pastora, destruyendo un Dios generacional. No, pero díselo serio, díselo violento. Destruyendo un Dios generacional. Y míralo seriamente y dile, yo no sé tú, pero en esta tarde yo vine a destruir un Dios de generaciones. En esta tarde yo vine a destruir un Dios de generaciones. Como el versículo que leí como texto principal de este mensaje, buscaba el significado que significa dioses paganos, y encontraba en la Biblia, la pastora decía de ChatGPT. Yo no fui a ChatGPT a buscar el significado, yo fui a rodillas GPT, yo fui al secreto GPT. Ay, exploté la burbuja que 2 o 3. Ay, Padre, y mientras buscaba el significado, y cuando la Biblia habla de dioses paganos, la Biblia se refiere a dioses paganos, habla de conceptos ideados por el hombre y de ídolos sin valor o de espíritus demoníacos. ¿Tú quieres la Biblia? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28, y serviréis allí a dioses de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni comen, ni huelen. Eso significa un Dios pagano. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Cuando estudiamos el pueblo de Israel, sabemos que Israel era el pueblo de Dios. Comprendemos que a través de la Biblia podemos ver lo celoso que era Dios con su pueblo. Pero también podemos comprender que desde el principio el pueblo de Israel era dirigido por hombres que el mismo Dios escogía para guiar a este pueblo. El mismo Dios apartaba para instruir a este pueblo a la santidad. El capítulo 15 de Génesis, versículo 13 dice: sabemos que el pueblo de Israel, al principio del Éxodo, podemos ver cómo este pueblo era oprimido por un rey llamado Faraón.
oprimida por 400 años. Siento la presencia de Dios aquí. Ay, ay, ay. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente caía en un mismo pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado? Ese pecado se llama idolatría. Que muchos ídolos hay dentro de la iglesia. Mira esto. El problema de Israel no era su ignorancia, porque Israel sabía que ellos tenían que adorar a Dios, al verdadero Dios, y Dios me ministraba. El problema no es tu ignorancia, el problema es tu obediencia. Hay mucha gente que sabe que tienen que adorar a Dios. Hay mucha gente que sabe que tienen que obedecer a Dios. Y no se llama ignorancia, se llama desobediencia. La Biblia dice, capítulo 4 de Santiago, versículo 17, y dice: pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Yo vine a darte Biblia aquí, porque después dice, eso no lo dijo Dios, eso fuiste tú bajo tu emoción, pero yo vengo a hablarte de que está escrito en esta Biblia. Entonces, el pueblo de Israel había sido esclavo por 400 años. Dice la Biblia que este pueblo vagó en el desierto por 40 años, pero en una temporada Dios tenía a alguien escondido. Se tenía a un hombre llamado Moisés. Ay, 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 ay. Y este hombre Moisés y este pueblo, al pueblo de Dios que estaba siendo oprimido por el rey Faraón, por el pueblo de los egipcios, por este hombre Moisés, se levanta en pie de guerra y le dijo a Dios: yo te quiero liberar a este pueblo. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, de su versículo 1 al 5, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Voy a decir esto, y no para que usted crea que yo soy el más espiritual. Mientras estaba ahí de rodillas, lo voy a decir, recibí un mensaje de texto de mi mamá y me dijo: tienes que orar un rato más ahí. Cuando me tiro a orar, que comienzo otra vez a orar, a hablar con Dios, Dios me entra en una visión. En esa visión, pastor, yo veía muchas velas negras. En esa visión yo veía muchas velas rojas. En esa visión esas velas estaban en un círculo. Y yo le dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Padre? Y Dios me está diciendo que hay gente dentro de la iglesia que está siendo oído, que hay gente de Dios. Pero hoy
Ahora, ¿qué es la idolatría, hermano Eliseo? La idolatría es adorar o rendir culto a algo que no es de Dios. Estatuas, imágenes, astros, personas o incluso materiales. Claramente, desde el principio que Dios le entregó la ley a Moisés, los 10 mandamientos, ay papá, es uno de los 10 mandamientos, ay Padre, donde dijo, no, no adorarás a otros dioses y no tendrás dioses delante de mí. Mira lo que significa la palabra idolatría en griego. Significa adoración de ídolos. Pastor, yo no sé si tú desde chiquito, mientras tú crecías, tú veías a personas, quizás cantantes, quizás deportistas, quizás o periodistas de la televisión, y tú decías, ese es mi ídolo, yo quiero ser como esa persona, yo quiero imitar lo que hace esa persona. Ahora yo comprendo que quizás yo no tenía el conocimiento, pero yo era un idólatra. En el contexto bíblico, la idolatría no solo inclinarse ante imágenes, sino poner algo por encima de Dios, de darle el primer lugar a cosas materiales, personas o deseos. Mira lo que le dice Jehová al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 4, versículo 22, y dirá a Faraón, Jehová ha dicho así, ay papá, Israel es mi hijo, mi primogénito. La Biblia, Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hoy Dios está llamándote hijo, hoy Dios está llamándote hijo, porque le quiere sacar de Egipto, podemos ver una historia que la Biblia relata. Vaya a su Biblia, libro de Éxodo, capítulo 32. Ay papá, libro de Éxodo, capítulo 32. Usted lo tiene. Amén. Quiero aprovechar en el tiempo. Y dice la Biblia que viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, ay papá, dice la Biblia que se acercaron a Aarón, ay papá, y dice que este pueblo le dijo a Aarón, levántate y haznos dioses, ay papá, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este pueblo no sabía que había un Moisés en el secreto que estaba clamando por ellos para que no fueran oprimidos más nada. Este pueblo no sabía que había un Moisés en el monte que estaba derribando altares, que estaba derribando ídolos. Y mira esto, cuando el pueblo le dice esto a Aarón, haznos dioses que vayan delante de mí, delante de nosotros, Aarón le dijo, apartaos los sencillos de su oreja, de vuestra esposa, de vuestro hijo, de vuestra hija, y traedme
mientras yo estudiaba esta palabra, los zarcillos no eran de cualquier material, los zarcillos eran de oro. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de su oreja y se los entregó a Aarón. Y dice la Biblia que viendo esto, cogió los zarcillos y los hundió en el fuego. Y cuando el fuego derretía el oro, se convirtió en un becerro. Dice, y él los tomó de manos de ellos y les dio forma con morir e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la Biblia que Aarón, viendo esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aquí yo me quiero detener, porque Aarón, miren esto, Aarón cuando difundió el zarcillo se convirtió en un becerro y dice que edificó un altar allí delante de Jehová y dice, y que dijo Aarón, y mañana será fiesta para Jehová. Algo que me impacta, que Aarón creó este becerro con una buena intención. La buena intención fue adorar a Dios. Ay, 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 Padre, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, ay, ay. Mira esto, gracias Jesús. Cuando yo veo la historia de Caín y Abel, dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y mientras yo estudiaba esto, ay papá, gracias Jesús, ay Padre, yo siento tu revelación de tu palabra. Ay, 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 Aarón creó esto con una buena intención. Ay, 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 gracias Jesús. Ay, 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 Dios mío, ¿qué es esto? Es que Aarón tenía el sacrificio correcto, pero el altar incorrecto. Tenía una buena intención, pero una mala actitud. Cuando Caín, ay, 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 Padre, ay, 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 cuando Caín dio su ofrenda, Caín tenía su ofrenda correcta, pero el altar incorrecto. Hay mucha gente que tiene una buena intención, pero tiene un sentimiento incorrecto. Entonces este pueblo, Aarón dijo, ok, vamos a hacer este becerro y vamos a adorar a Dios. Pero lo incorrecto no era el becerro, lo incorrecto era la intención. Ay, 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 lo incorrecto no es tú. Entonces, dice que después que crearon este altar, el pueblo madrugó al segundo día y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, ándate, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando yo estudiaba el becerro en el Antiguo Testamento
se usaba por una buena intención, como dije. El becerro se usaba para crear sacrificios delante de Dios, para darle ofrenda delante de Dios. El becerro tipifica la inclinación humana a sustituir a Dios por imágenes visibles y controlables. Simboliza rebelión, simboliza impaciencia, simboliza desobediencia. Dice la Biblia que este becerro fue creado en ausencia de Moisés, Padre, reflejando la impaciencia del pueblo. Este becerro fue creado por una buena intención, porque representaba un intento de adorar a Dios, pero se creó a través de métodos paganos. Mira lo que Dios me ministraba. Hay gente en el pueblo de Dios con las intenciones correctas, pero con los sentimientos equivocados. Pastor, a mí se me han sentado personas que me han dicho: yo sentí que tú te apartabas, yo sentí que tú te descarriabas. Pero esa persona no sabe que estaba siendo dirigida por sus intenciones, que estaba siendo dirigida por sus sentimientos. Porque yo no me lo preso la palabra, pero esa no era mi intención. Mi intención era seguirle. Confleja a esta revelación que Dios me entregó. Este pueblo de labios me honra, pero su sentimiento, su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que se mueve por intenciones. Cuando yo estudio los diferentes dioses que este pueblo de Israel creaba y ponía delante de Dios, podemos saber que eran dioses que no tenían poder, no tenían autoridad, no podían, este pueblo no podía estar sin adorar a otros dioses. Al Dios verdadero no adoraban. Yo buscaba los diferentes dioses y podía encontrar que habían dioses de los egipcios, dioses de Mesopotamia, dioses de los cananeos, dioses de los amorreos. Y en este Dios de los amorreos es que yo me quiero detener. Mira esto que capta mi atención de los dioses de amorreo. El dios principal de estos dioses se le conocía como Baal. Mira lo que tipifica Baal. Tipifica uno de los dioses más importantes en este pueblo, asociado con la lluvia, la fertilidad y la tormenta. Algo que yo meditaba en esto y yo decía: Dios mío, ¿por qué este pueblo adoraba a este Dios? Y era porque este pueblo de este Dios derramaba lluvia, derramaba fertilidad. Y mientras no hay fertilidad, no hay trigo. Y mientras no hay fertilidad, no hay flujo. Otra diosa más que era importante en este pueblo, la diosa de Acera, la imagen de Acera, dice diosa de la fertilidad, frecuentemente asociada con Baal. Estos dos dioses trabajaban de mano a mano. Ay, papá, ya voy a entregar. Ay, papá, hay brujos y hay brujos que trabajan de mano a mano, pero les tengo noticia que acá hay un pueblo que trabaja de mano a mano con Dios de Israel.
José 24, versículo 15. Mira lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo digo que en este mundo, pero no soy de este mundo. Y más abajo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí no queremos cosas extrañas, aquí no queremos Dios extraño, aquí no queremos Dios creados por manos de hombre, aquí no queremos imágenes. Baal fue uno de los dioses más importantes y peligrosos en la historia bíblica. Estoy preparándote, especialmente por la influencia que tuvo sobre el pueblo de Israel. Mira lo que significa este nombre Baal. Significa Señor o amor. Este pueblo estaba amando a este Baal. Ahora vamos a donde empecé, libro de Jueces. Capítulo 6. Dice, les voy a revelar un secreto aquí. Esta historia es mi historia favorita de la Biblia. El joven Gedeón. Dice la Biblia, como dije, que el pueblo de Israel constantemente caía en pecado de adorar a otros dioses. Dice la Biblia que este pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice que Jehová entregó a este pueblo en manos de Madián por 7 años. Cuando yo buscaba el significado de 7, significa perfección. Y la mano de Madián prevaleció contra ellos. Dice que este pueblo hicieron cuevas en los montes, hicieron cavernas, hicieron lugares fortificados a causa del pueblo de Madián, porque le tenían miedo a Madián. Pero algo que me impacta de esta historia es que este pueblo estaba en tierra de los amorreos. Este pueblo estaba en tierra de Baal. Te dije que Baal significa fertilidad, que significa tormenta y que significa lluvia. Y dice que sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comieran ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice que cuando los hijos de Israel clamaron, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios
y de mano de todo lo que os afligieron, a cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Ahora, con esto entrego. El nombre de Gedeón significa destructor, el que derriba o el que corta. Como alguien que tala o destruye a su enemigo. Ay, papá. Entonces Dios tenía a un joven llamado Gedeón, que su nombre significaba el que destroza. Yo me imagino Gedeón cuando Dios le dijo: ve, antes de yo entregarte a Madián, antes de tú salir a la tierra, primero tienes que ir a la casa de tu padre y derribar el altar de Baal, que allí tienes. Y dice la Biblia que Gedeón cogió miedo y decía: Dios mío, yo tengo miedo, pero yo voy a esperar en la noche para ir a la casa de mi padre y derribar este altar. Y dice la Biblia que Gedeón esperó en la noche para ir a la casa de su padre y destruir la imagen de acera que allí tenía. Y dice que el día siguiente en la mañana el pueblo de Israel se dio cuenta de que alguien había destruido un altar. El pueblo de Israel se dio cuenta de que alguien había destrozado aquello que a ellos les servía. Yo te tengo noticia. Hoy es momento de que tú te levantes a favor de tu casa, a favor de tus hijos, y le digas: diablo, con mis hijos no, con mi casa no, con mi matrimonio no, con mi ministerio no. Dicen que este pueblo, cuando se enteró que Gedeón destruyó este altar, le dijeron al padre de Gedeón: alguien ha entrado y derribaron nuestro altar. Cuando yo buscaba el significado de Joás, significa Jehová ha concedido. Jehová le había concedido al padre de Jehová un hijo llamado Gedeón, que iba a destruir su altar, que iba a destruir lo que estaba haciendo de maldición en su casa, que había de destruir lo que no estaba permitiéndole salir a la guerra. Mira esto. Jehová no le dice a Gedeón: ve a pelear, sino que le dice: ve primero a la casa de tu padre. Mira este principio espiritual que Dios me regaló. Primero tienes que vencer en el secreto para poder vencer en público. No puedes vencer afuera cuando adentro estás vencido. No puedes limpiar afuera cuando dentro está sucio. Tenemos muchos chapuceros en el pueblo de Dios que se limpian por fuera, pero no se limpian por dentro. Hay mucha gente sucia en el pueblo delante de Dios, y Dios viene a limpiar, Dios viene a limpiar su casa. Busca Zacarías 1:3 y con esto termino.
3. Diles pues, así a Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy aquí hay jóvenes, hoy aquí hay adultos, hoy aquí hay ancianos que desde su pasado están luchando con dioses ajenos, están luchando con dioses ignorantes, están luchando con dioses que no son su verdaderamente Dios. Ay, ay, ay. Ay, mientras yo oraba, yo veía dioses, yo veía la palabra masturbación, yo veía la palabra homosexualismo, yo veía la palabra menosprecio, yo veía la palabra suicidio, yo veía la palabra depresión. Y hay gente que duermen con la depresión al lado. Hay gente que duerme con el suicidio al lado. Y tú lo ves que lo acarician, y lo acarician, y lo acarician, y lo acarician, y se postran ante él, y la adoran a esos dioses. Por eso no puede ser libre de la depresión, por eso no puede ser libre del homosexualismo, por eso no puede ser libre del espiritismo, por eso no puede ser libre de la brujería, porque todavía tiene vaiveras escondidas en el closet, todavía tiene vaiveras. Hoy es el momento, la noche, para que te levantes y digas: yo voy a derribar a ese Dios de generación, ese Dios que por un tiempo tomaba dominio de mi casa, tomaba dominio de mami, tomaba dominio de papi, tomaba dominio de mi abuelo, tomaba dominio de mi abuela. Pero hoy yo cojo la valentía y le digo: tú tomaste dominio de esto, pero no vas a tomar dominio de mí. Aleluya, 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 aleluya. Póngase de pie rápidamente. Póngase de pie rápidamente. Santo, santo eres Dios. Ay, venimos a exaltarte. Venimos a adorarte. Ay, te amado, mi amado, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 29. Aleluya. Te amo, Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del versículo 3 al 7 y luego el 9. Santo eres Dios. Ay, mientras busca la palabra, no pare su alabanza. Que a través de tu alabanza, la atmósfera se libera. Santo eres Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del versículo 3 al 7 y luego el 9. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Cuando lo tengan, me lo indican con una amén. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora el 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Por esto, santo eres Dios. El tema que Dios me entregaba se titula Rompiendo Maldiciones Generacionales. Santo eres Dios. Y yo rápido
decide hacer lo correcto. Santo de Dios. Dios me ministraba a través de la historia del rey Ezequías. Santo, sabemos que el padre del rey Ezequías era el rey Acaz. Sabemos que el rey Acaz era un rey malo, como dice la palabra. Él había destruido el altar que le habían hecho a Jehová y había traído dioses paganos. Santo era Dios. Él había destruido lo que sus padres habían construido para adorar al rey del rey y señor de señores. Y había traído dioses paganos para adorarle a eso. El pueblo de Judá fue derrotado por los enemigos, porque esto creó maldiciones generacionales en el pueblo de Judá. El pueblo se alejó de Dios, hubo gran sufrimiento en la nación por culpa de las decisiones del rey Acaz. Santo era Dios, pero no fue hasta que empezó a reinar Ezequías que él se paró en la derecha y empezó a hacer de nuevo el altar de Jehová. Y él dijo: no, espérate. Mi padre destruyó el altar que hacía que mi pueblo ganara la batalla, que hacía que mi pueblo se parara en la derecha. Ay, yo tengo que hacer algo por esto. El rey Ezequías decidió romper con el ciclo que su padre había creado en el pueblo de Jerusalén. Él entendía que el único que podía restaurar y romper la maldición en lo que ellos habían dejado atrás se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ahora si tú estás entendiendo el único que puede romper la maldición es que está reinando de un noche por culpa de la decisión de tu padre. Se llama Jehová de los ejércitos. Santo es el Dios. Rápidamente voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Este fue Ezequías. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Aleluya, que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neután. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después delante de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Ay, Dios mío. Dile a la persona que está a tu lado: está en ti. Dile a la persona que está a tu lado: está en ti. Está en ti, se va a seguir los pasos de tus padres. Está en ti, se va a seguir los pasos de tus abuelos. Está en ti, se va a seguir los pasos de los que están acá en la vida. Hay que saber cómo tiene que decir: mi madre se divorció de mi padre, pero yo no la voy a hacer. Mi madre es una luchada, pero yo no la voy a hacer. Ay, Dios mío. Mi padre fue domingo, pero yo no. Mi padre estuviera en la calle, pero yo no. Dios mío, rompe el ciclo. Dile: rompe el ciclo. Rompe el ciclo. Rompe el ciclo. Rompe el ciclo. El ciclo te destruye. Ay, Dios mío. Termina. Para conmigo. Esto termina conmigo. Esto termina conmigo. Mi generación no morirá. Mi generación no morirá. Lo que saldrá de mi hija será bendecido. Yo bendeciré. Aleluya. Te amo, mi amado. Dios mío, Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos jóvenes que fueron testigos de tantas cosas en su hogar. Vieron violencia, vieron tantas cosas que ocurrían. Yo sé que hay algunos aquí que lo han visto, pero en esta tarde yo te vengo a decir: puede terminar contigo. No tienes que seguirla. Tus hijos no tienen que pasar por lo que tú pasaste. Ay, tu dinero no tiene que pasar por lo que tú pasaste. Solo así te atreves a romper el ciclo. Aleluya, Espíritu Santo. Te amo, mi amado Espíritu de Dios.
capítulo 3, chapter 3, versículos 2 al 5 y el 11. verse 2 to 5, and then verse 11. Le voy a nombrar por el Espíritu Santo, amén. An overseer, therefore, must be above reproach, the husband of one wife, self-controlled, sensible, respectable, hospitable, and able teacher, not addicted to wine, not a bully, but gentle, not quarrelsome, not greedy, one who manages his own household competently, having his children under control with all dignity. If anyone does not know how to manage his own household, how will he take care of God's church? And verse 11 says, wives too must be worthy of respect, not slanderers, self-controlled, and faithful in everything. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. We worship you, Jesus. And the word ministry, En la palabra ministerio it means the act of caring or serving others. significa el acto de ser para servir a otros. And another definition is work done for the benefit of others. Y otra definición es trabajo hecho para el beneficio de otros. But when God gave me this message, Cuando Dios me dio este mensaje, the ministry that He didn't give me was pastoring. lo que Él me dio no fue pastorear, It wasn't evangelizing. no fue evangelizar, It wasn't being a missionary. no fue ser un misionero. Porque el diablo ha querido menospreciar la mitad de la familia. Because the devil wants to reject the family. Estamos viendo que en estos tiempos el diablo quiere matar la In these familia. times, the devil wants to kill the family. Jesus. Ministry wasn't a position. Ministerio no es una posición, It wasn't a ranking. no era un rango, No, it was action. era It acción, was serving one another era sirviendo uno con and otro. not expecting anything back. Y no We worship you, Jesus. Hallelujah. Te adoramos, Señor. y no esperando a nada, a cambio. In 1 Timothy, En 1 de Timoteo, chapter 5, verse 8, capítulo 5, verso 8, it says, anyone dice cualquiera who does not provide for their relatives, que provee para los suyos, que no provee para los suyos, and especially for their own household, y mayormente para los de su casa, has denied the faith ha negado la fe and is worse than an unbeliever. y es peor que un incrédulo. ¿Tú sabes qué es peor que alguien no cree en el Señor? You know what is worse than a person who has the Lord? Someone that knows the responsibility that God gave them, Alguien que sabe la responsabilidad que Dios and le they dio remain negligent. y ellos son negligentes. They choose to reject the authority that God gave them, Ellos no quieren tomar la autoridad que Dios les knowing dio, the word that He deposited in you. sabiendo la palabra que Dios ha depositado en usted. El diablo ha querido matar la familia. He wants to kill the families. And it's not just generational Y curses. no está solamente It's behaviors. es también It's comportamiento, traumas. es trauma, It's abuses. es también abusos. And the first thing that God gave me Y lo primero que Dios me dio was the marriage. fue el casamiento. Y yo peleando con el Señor. And me fighting with the Lord. Porque Señor, yo no estoy casado I said, todavía. Lord, I'm not married yet. Me falta unos meses Still todavía. got some months to go. Pero yo peleando con el But Señor. me fighting with the Lord. Y hoy, And today, gracias por las suegras que están bendecidos por el Señor. thank you for the mother-in-law El that I Espíritu met. Santo me decía, no cambia mi The mensaje. Holy Spirit said, don't change the message. And you know what destroys a marriage? Y tú sabes la historia de casamiento. It's one word. Es una palabra. Divorce. Divorcio. Hallelujah. Y algo como que se cambió la cara. That's how Hallelujah. they change their faces. But why does it destroy the marriage? Why? Why does it destroy it? ¿Por qué está destruyendo el matrimonio? Because divorce is a perversion of the original design of God. Porque el divorcio es una perversión del diseño de Dios. In Matthew chapter 19, En Mateo capítulo 19, verses 6 and 8, versos 6 a 8. it says they are no longer two, but one flesh. Y no están solamente una sola carne. Therefore, what God has joined together, Lo que Dios ha unido, let no one separate. que no lo separe el hombre. And Jesus replied, Y respondió, Moses permitted you to divorce your wives por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. Mas al principio no fue así. The thing is, the devil La cosa es que el diablo wants you to forget quiere que tú te olvides the original design of God. el diseño original de Dios. Because in the original design, Porque el diseño original, the woman came from the rib of the man. la mujer salió de la costilla del hombre. Y era ayuda idónea. And she was a good help. We worship you, Jesus. In the original design, Y el diseño original, two became one. dos
que convirtieron en uno. divorce wasn't a thing. Divorcio no era algo, But because man had hardened their heart, pero porque el hombre endureció su corazón. in the time of Moses, En el tiempo de Moisés, divorce was permitted. divorcio era permitido. It was permitted, Era permitido, but it was not the will of God. pero no era la voluntad de Dios. It was permitted, Era permitido, but it is not the desire of God's heart for us in the Lord. pero no era el deseo del corazón de Dios. And then the question becomes, Entonces la pregunta es, how did the devil get us here? ¿cómo el diablo no logró llegar aquí? How is it that this woman ¿Cómo es que esta mujer or this man o este who hombre I was obsessed with, que yo estaba obsesionado con ellos, I would drive 2 hours to see her for 5 que minutes, yo guiaba 2 horas para ver los 5 minutos and out of nowhere, y de repente I want this to end. yo quiero que esto se acabe? The covenant that we made before God, El pacto que hicimos ante Dios, I want to break it. yo quiero romperlo. My God. And how did we get here? ¿Y cómo nosotros llegamos aquí? And the first thing that God brought in my heart Y la primera cosa que Dios puso en mi was corazón lust and adultery. fue adulterio y lascivia. Matthew 5, Mateo 5, 27 and 28. 27 y 28. It says this, Dice esto. you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Pero digo que cualquiera. Perdón, ¿cómo es? 5:27. 5:27, amén. We worship you, Jesus. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. O es que fue dicho, no cometerá adulterio. But I tell you Pero yo digo that anyone who looks at a woman lustfully que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, has already committed adultery with her in his heart. ya adulteró con ella en su corazón. No comenzó por mensajes. It didn't start by messages. It didn't start with the conversation. No comenzó con la conversación. Empezó con una mirada. It started with a look. And it's not just that you look. Y no dice que tú miraste. No, but because the thing that you looked at, Pero lo que tú miraste it brought you pleasure. te trajo placer. And because of that pleasure, Y por ese placer you desired it. tú lo deseaste. And lusting after someone that is not your spouse Y teniendo la lascivia de alguien que no es tu compañero o is compañera, allowing somebody else inside of your marriage. es que tú estás dejando que otra persona entre en tu matrimonio. They temporarily become an object of affection Y temporalmente son un objeto de afección or a deep passion. o una pasión profunda. And it makes you desire them or the image of them. Y te hacen desearlo a ellos o su imagen. In other words, En otras palabras, you pervert the marriage bed. tú estás permitiendo When you el desire somebody matrimonio. that is not your wife, Cuando tú estás deseando a alguien que no es tu you tu are esposa, abiding something that is holy. tú estás viviendo algo que es santo. Yo no soy casado. I'm not married. No, yo voy a decir lo que el Espíritu no me manda a decir. But this is what the Holy Spirit wants me to say. Sexual intimacy in the marriage, La intimidad sexual en el matrimonio. it is worship to God. Eso es adoración a Dios. Ask me why. Pregúntame por qué. Because God gave man wisdom and knowledge Porque Dios le dio al hombre sabiduría y to entendimiento build and construct things. para poder construir. But sexual intimacy with your wife Pero intimidad sexual con tu esposa is the one and only time es la única y una vez that God has allowed us to work with Him que Dios nos deja estar con Él in creating life. en creando vida. And you know what happens? Y tú sabes lo que pasa When you lust after someone that isn't your wife, cuando tú estás deseando a alguien que no es tu esposa. you defile the marriage bed. Tú estás rompiendo el pacto matrimonial. Instead of worshiping God with your wife, Y en vez de tú estar agradándole con tu esposa, you're thinking of somebody tú else. estás pensando en otra persona. You're thinking of somebody else's image. Tú estás pensando en la imagen de otro. And you know what the Holy Spirit was ministering to Y me? lo que el Espíritu me administraba Is that a lot of you want marriage. era que el matrimonio, They want to be with somebody, ellos quieren estar con alguien, but they don't understand what they're asking. pero no están entendiendo lo que le están They preguntando. don't understand what it is that they're actually asking for. Ellos no están entendiendo lo que realmente están My God, queriendo. hallelujah. In Proverbs chapter 5, En Proverbios capítulo 5, verses 15 to 18, Yes, my God. we worship you, del Jesus. 15 al 18, It says this, dice esto: drink water from your own cistern, bebe el agua de tu misma cisterna running water from your own well. y los raudales de tu propio pozo. Should your springs overflow in the streets, Se derramarán tus fuentes por las calles or your streams of water in the public squares, y tus corrientes de aguas por las plazas. let them be yours alone. Sean para ti solo.
never to be shared with strangers. Y no para los extranjeros con los extraños contigo. May your fountain be blessed. Sea bendito tu manantial. And may you rejoice in the wife of your youth. Y alégrate con la mujer de tu juventud. And you know where it starts for a lot of youth. Y tú sabes cómo empieza para muchos de los jóvenes. It's pornography. Es por la pornografía. And people think when I get married, Y la gente piensa cuando yo me case, it's gonna end. eso se va a terminar. But what we're not understanding Pero lo que nosotros no estamos entendiendo is that it's not just defiling your body. no es nada más lo que esté en tu It's cuerpo. not just fornicating with your body. No es fornicando con tu propio cuerpo, It transforms the way that you think and process things. sino que transforma cómo tú piensas y procesas las cosas. Because now you're not dominated by love. Porque ahora tú no eres dominado por amor. You're dominated by lust. Tú eres dominado por la lascivia. And now instead of looking at a woman with respect, Y ahora en vez de mirar a una mujer que respetamos, you undress her with your eyes. tú la estás deseando con tus ojos. And instead of looking at her modesty, Y en vez de mirar su modestia, you want to look at what's under those clothes. tú quieres ver lo que está debajo de esa ropa, Dios And mío. there are people that are married, Y hay gente que están casados sufriendo por la pornografía. that they suffer with pornography. Y terminándose a su esposa. And they're being denied by their wives. And the way that the Lord brought this to me, Y como Dios me traía esto, it was in a weird way. era en una forma extraña. Because I was watching a movie. Porque yo estaba viendo una película And the movie, it was about people switching bodies. y la película era de gente que estaban cambiando de cuerpo. And when they switched bodies, Y cuando cambiaban de cuerpo, they had to guess who was in whose body. ellos tenían que adivinar quién estaba en qué cuerpo. And each person Y cada persona used that as an excuse usaban eso de excusa to fulfill the desires of their heart. para poder dar el deseo en su corazón. And none of them had God. Y ninguno de ellos tenían a Dios. And not one of them desired to be with their own partner. Y ni uno de ellos estaba con su compañero. Not one of them. Ni uno de ellos. And the way that God ministered that to me Y así como Dios me lo administraba, was that one of them era que uno de ellos was about to be engaged. estaba a punto de comprometerse. I'm sorry, married. Oh, perdón, He casándose. was already engaged. Ya estaba comprometido. And he saw someone who was his ex. Y él vio a su ex. And the thing is, Y la cosa es, his ex wasn't in her body. la ex estaba dentro de su cuerpo. It was somebody else inside that body. Era otra persona dentro de ese But he cuerpo. still wanted her. Pero todavía él la quería. And at the end of the movie, Y después al final de la there película was another couple. había otra pareja. And what happened with this couple ¿Y qué pasó con esta pareja? was that they weren't even married. Ellos no estaban ni casados. Muchos quieren casarse y no están casados. A lot of people want to get married, but they're not married. Quieren intimidad y no saben si van a ponerse contra Dios. They want intimacy, but they're over me. My God, hallelujah. And this is what happened. Y esto es lo que pasa. This man Este hombre was neglecting the needs of his girlfriend. estaba negando las necesidades de su novia. Because every time that she wanted to, Porque cada vez que ella quería, he was thinking about somebody él else. estaba pensando en otra mujer. And he was chained up Y él estaba encadenado by pornography por and pornografía masturbation. y masturbación. And then the couples ask, how did we get here? Entonces las parejas preguntan cómo nosotros llegamos Because you aquí. neglected your responsibility. Porque ustedes negaron su But responsabilidad. there are things that had to break Porque habían cosas que tenían que romperse. before you tell God I'm ready to make a promise. Antes de decir a Dios estoy listo para hacer una promesa. The marriage bed En la cama del matrimonio is worship to God. es adoración a Dios. And it needs to be honored Y necesita que sea honrado. because you are a part of creation. Porque tú eres parte de la creación. Because the Bible says be fruitful and multiply. Porque la Biblia dice ser fructíferos y multiplicados. And the Bible says also Y la Biblia dice también, that do not deny the need, your body to your wife or your body to your husband. no nieguen, no se nieguen el uno con el otro. Unless Al menos it is for an agreed upon que time no sea por consentimiento mutuo. through prayer and fasting. Para orar y ayunar. And then you come back together immediately. Y después tú vuelves a juntarte con ella de nuevo. In other words, En otras palabras, after the separation, después de la separación, we need to be one again. necesitamos que ser uno de nuevo. We need to worship God again. Necesitamos que adorar a Dios otra vez. Because our marriage Porque nuestro matrimonio cannot stay this way. no puede quedarse así. Another thing Otra cosa that God ministered to me about marriage que Dios me administraba de casamiento was bitterness.
Ellos se rompen when priorities start to change. cuando las prioridades comienzan a cambiar. They get distracted. Ellos se distraen, Trust begins to break. la confianza comienza a romperse And miscommunication and misunderstandings y la falta de comunicación y el falta de entendimiento start to be normal. comienza a hacerse normal. And what happens ¿Y qué pasa? is when that becomes the new normal, Cuando eso comienza a ser lo nuevo normal, resentment and bitterness resentimiento y amargura builds up in the heart comienza a formarse en el corazón, of the wife and the husband. en la mujer y en el hombre. And now the person that God chose for you, Entonces la persona que Dios escogió para ti, the person that you love, la persona que tú amabas, becomes the person that you resent. es la persona que tú no quieres. The person that you want to find an escape from them. La persona que tú quieres escaparte de ellos. You don't want to spend more time with Tú them no quieres estar ya con tiempo con ellos because you're tired of them. porque tú estás cansado de ellos. And a lot of marriages, Y muchos matrimonios, the devil has tried to destroy them el diablo lo ha tratado de destruir using bitterness. usando amargura. In Ephesians chapter 5. En Efesios capítulo 5, 25, 28, and 33 it says, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. man or woman, respect your man. My God. And what God brought to my heart Y lo que Dios trajo en mi corazón was to contrast it with something in the Bible. era contratar algo de la Biblia. And in Judges chapter 14, Y en Jueces capítulo 14, we see that Samson, sabemos que Sansón, he saw this woman él vio a esta mujer from Timnah, and she was a Philistine. y ella era una filistea. And he told his parents, I want Y her. le dijo a los padres, yo la quiero a ella. And then his parents asked him, but what about anyone from your tribe? Y los padres dijeron, pero ¿y la de la tribu tuya? But he said, no, I want her. Él dijo, no, yo la quiero a ella. And what happened? ¿Y qué pasó? In those times, En esos tiempos, the marriage was a 7-day feast. el matrimonio era una fiesta de 7 días. And so in order for the groom Entonces, para que el novio, to grow in wisdom, para que pudiera tener sabiduría, they would play a game with the groomsmen. ellos jugaban un juego con los caballeros. And they would give a riddle. Y ellos daban como una anécdota. And in that riddle, Y en esa anécdota, they couldn't answer it. ellos no podían contestarla. It was 30 men. Era 30 hombres. And behind that riddle Y detrás de esa anécdota was a proposition había una proposición that if you cannot guess it que si tú no lo podías adivinar by the end of the feast, antes que se acabe la fiesta, I will give you 30 fine clothing. yo te voy a dar 35 piezas de ropa. 30. O 30, perdón. And then they would have to do the same for Samson. Entonces ellos tendrían que hacer lo mismo por Sansón. And after 4 days, Y después de 4 días, they were upset. ellos estaban enojados. And instead of consulting the Lord, Y en vez de consultar a Dios, and instead of being honest with Samson, y en vez de ser honestos con Sansón, they went to his wife ellos fueron a su esposa and they threatened her. y la amenazaron. And because of that threat, Y por esa amenaza, she manipulated her husband to giving her the answer. ella manipuló a su esposo para que le dé la respuesta. And then when the time came Y cuando llegó el tiempo to meet up with these men again, para estar con estos hombres de nuevo, they gave Samson the right answer. ellos le dieron a Sansón la respuesta correcta. But he was mad Pero él estaba enojado because he understood that they threatened his wife, porque él entendió que amenazaron a su esposa, that she gave them the answer. que ella le dio la respuesta a ellos. And being led away in his anger, Y en ese enojo, he went to his father's house. él fue a la casa de su padre And his wife was given to somebody else. y la mujer estaba con otro. What happened? ¿Qué pasó? How did it get to here? ¿Por qué llegó ahí? Number one, Número 1, there was no trust in the husband. no había confianza en el esposo. Because I need you to understand, Porque tiene que entender, iglesia, the compromise el compromiso was that Samson had to give these men que Sansón tenía que dar a estos hombres 30 fine clothing. 30 pedazos de ropa. And these men, if they lost, Y si estos hombres perdían, had to do the same. ellos tenían que hacer lo mismo. And the Bible does say Y la Biblia sí dice
that when Samson lost, que cuando Sansón perdió, he went to the town él fue a la ciudad and he killed 30 men y él mató 30 hombres and he gave them those clothing. y él le dio esa ropa. But the thing is, Pero la cosa es, she trusted in the strength of those 30 men over her husband. ella confió en los 30 hombres o en su esposo. She didn't communicate with her husband. Ella no se comunicó con su esposo. So what did that leave her to do? So, ¿qué la hizo ella hacer? Without having respect for him, Sin tenerle respeto a él. she manipulated him. Ella lo manipuló. She cried Ella lloró and cried y lloró. and used emotions to get the answer. Y ella usó emociones para la respuesta. And there's a lot of marriages Y hay muchos matrimonios that have bitterness que tienen amargura because they don't know how to respect the authority of God. porque no tienen el respeto ni la autoridad de Dios. They don't know how to respect the husband. Ellos no saben respetar al esposo. You know what they do? ¿Tú sabes lo que hacen? They humiliate their husband. Ellos humillan a su esposo. They embarrass him. Ellos lo hacen pasar por chorro. And the order they establish in the marriage Y la orden que ellos establecieron en el matrimonio gets thrown out the window. se ha sido tirado por la ventana. Because whether it be the 30 men, Porque aunque sean los 30 hombres, whether it be your own family, o sea su familia, whether it be the demons, o si bien son or the demonios, principalities, o los principados, they got threatened ellos han sido amenazados and being led by fear. y han sido guiados por miedo. The respect of their husband went out the window. El respeto por su esposo se fue por la ventana And the obedience to God forgotten. y la obediencia hacia Dios se le ha olvidado. Hallelujah, Jehovah. And there's another thing, Y hay otra cosa, that there is a lot of husbands que hay muchos esposos que menosprecian a su esposa. that reject their wives Porque piensan, porque la palabra dice que somos el cabeza de la hogar. because they think that because we are the head of the household, It means that I don't respect my wife. significa que yo no respeto a mi esposa. No, it means whatever I say goes. Lo que yo diga, eso se hará. But respectfully, Pero respetadamente, the Bible says la Biblia dice that the woman is the glory of the que man. la mujer es la gloria del hombre. My God. And the Bible also Y says la Biblia dice también that anyone que cualquiera who rejects counseling que no recibe el consejo is a fool. es un necio. My God, hallelujah. There are times Hay veces that when a man has to go to war que cuando el hombre tiene que ir a la guerra and he has to make a decision, y tiene que tomar una decisión, he cannot make that decision by himself. él no puede tomar esa decisión solo. We're not two, we're one. No somos dos, somos uno. Your decision affects your wife. Tu decisión afecta a tu esposa, It affects your children. afecta a tus hijos, It affects the way that the house will be ran. afecta cómo tu casa va a ser dirigida. And after giving surrender to God, Y después de darle a Dios, a man should accept the wise counseling from his wife. A man needs to accept the wise counseling from his wife. el hombre tiene que aceptar el buen consejo de su esposa. People think it's just because I'm the man, Porque se creen que porque son el hombre, because I'm the husband, porque soy el esposo, because I provide. porque yo soy el proveedor. Whatever I say goes. Lo que yo diga, eso se tiene que hacer. But respectfully, Pero con mucho respeto, David, David, being the man, haciendo el hombre, being the king of Israel, siendo el rey sobre Israel, porque se le cuidó. he didn't take care of himself. He saw another woman Él vio a otra mujer and said, I want her. y dijo, la quiero. A woman that was not his wife. Una mujer que no era su esposa. Respectfully, Con mucho respeto, the men make mistakes. el hombre comete muchos errores. Men are not perfect. El hombre no es perfecto. Women are imperfect. La mujer no es perfecta. But we need to humble ourselves before Pero God. tenemos que humillarnos ante Dios. And we need to say, I'm sorry. Y tenemos que pedir perdón. Tonight, Esta noche, not tomorrow. no mañana. Tonight, Esta noche, a lot of spouses muchos cónyuges need to have a serious conversation tienen que tener una conversación seria and ask for forgiveness. y pedirse perdón. Even if you're the one in the wrong. Aunque tú seas que está mal, Forgive. perdona. Ask for forgiveness. Pregunta por perdón. Because in order to be like Christ, Para que nosotros podamos ser como Cristo, we need to learn to love and forgiveness. tenemos que aprender a amar y perdonar. My God, hallelujah. Dios mío. And another thing that the Lord ministered to Y me. otra cosa que Dios me administraba. Que dentro del ministerio. Que tú quieres, you want a ministry. They want to destroy the ministry. Ellos quieren destruir el ministerio. The siblings. Los hermanos. My God. Because we talk about the husbands and the wives,
Estamos hablando de los esposos y las esposas. And people preach about being parents, Y la gente predica de ser padres. but no one preaches about being a brother or a sister. Pero nadie predica de ser un hermano o una hermana. And don't worry if you're a single child, Y no te only child. preocupes si tú eres el único hijo en la Because the familia. Bible also says that there is a friend that is closer than a brother. Porque la Biblia dice que también que hay amigos que son como familias. And Jesus also said Y Jesús también dijo that those who believe in Him, que todos los que creen en Él, they are His brothers and His sisters and His mothers. ellos también son sus hermanos, sus hermanas y sus padres. So nobody is left out when I talk about this. Nadie está excluido cuando hablamos de esto. And how does the devil try to kill the ministry? ¿Y cómo es que el diablo trata de matar el ministerio? Through the siblings, Por los hermanos, jealousy and wrath. por celos y ira. In Genesis chapter 4, En Génesis capítulo 4, we see this with Cain and Abel. estamos viendo esto con Caín y Abel. Because God was pleased with Abel's sacrifice, Porque Dios se agradó del sacrificio de Abel, but not with Cain. pero no la de Caín. And what happened? ¿Y qué pasó? It says that Cain was filled with anger, Dice que Caín estaba lleno de enojo and he hid his face from the Lord. y se escondió de Jehová. Hallelujah. His face became downridden. Su Hallelujah. semblante decayó. Thank you, Jesus. And what did God say to Cain? ¿Y qué Dios le dijo a Caín? And paraphrasing, Y parafrasando, be careful, cuidado, because sin is knocking at the door, porque el pecado está tocando a tu and it is puerta after you. y está detrás de ti. And instead of listening to God, Y en vez de hacerle caso a Dios, he listened to his jealousy. él le hizo caso a su celo. And the first brother Y el primer hermano became the first murderer. fue el primer asesinato. And maybe in this Y generation, a lo mejor en esta generación, maybe we don't literally kill our brothers. nosotros literalmente no estamos matando a nuestro hermano. And the other thing is, Y la otra cosa es, it's not just physical murder. y no está solamente un Because the asesinato Bible literal, also says porque la Biblia también dice that within the tongue is life and death. That within the tongue is life and death. que en la lengua está en la muerte y la vida. My God, Dios mío, there are many people hay mucha gente that don't know how to celebrate their brother's victory. que no sabe celebrar la victoria de su hermano. There are many people Hay mucha gente that don't know que no saben, how to say I'm proud of you. que no saben decir estoy orgulloso de ti, Out of jealousy and wrath, pero por celo y por ira, they kill their brother. ellos lo matan That sport that they're supposed to have. porque quieren lo que ellos tienen. Their own blood stomps it out. Su misma sangre lo pisotea. My God. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Consumed by anger, Consumido por enojo, he killed his own brother. él mató a su propio hermano. But in the Bible, Pero en la Biblia there gives me another story hay otra historia by a man named Joseph. de un hombre llamado José. Jealousy. Celo. His brothers were jealous. Sus hermanos estaban celosos. They sold him into slavery Lo vendieron a la esclavitud. and lied to their father. Y sin saber nada del padre, They told their father that he died, ellos le mintieron a su papá y le dijeron que él murió. and they put blood over his brother's robes. Y le pusieron sangre en el manto de su hermano. And instead of telling the truth, Y en vez de decir la verdad, they decided to tear their own robes. ellos decidieron de rasgar sus propias vestiduras. My God, hallelujah. There's many people Hay mucha gente that instead of being honest, que en vez de ser honestos, they would rather say a lie ellos prefieren decir una mentira and destroy the testimony of their own brother. y destruir el testimonio de su propio hermano. My God, Mi Dios, there is no accountability. porque quieren accountabilidad. Instead, En vez de, they prefer to lie. ellos quieren una mentira, prefieren una mentira. And then years and years and years down the road, Y años más tarde, God Dios showed favor to Joseph. le mostró favor a José. Being in slavery, Estando en esclavitud, lying about his testimony in Egypt, mintiendo de su testimonio en Egipto, God still gave him favor. Dios todavía le dio favor. Because he trusted in the God that his father sees. Porque él confió en el Dios de su padre. My God. And what happened? ¿Y qué pasó? That the Lord gave him so much favor Que el Señor le dio tanta gracia that he became second to the Pharaoh. que él era segundo a Faraón. And then a famine came. Y su familia vino. And what happened? ¿Y qué pasó? In Genesis 45, En Génesis 45, verses 4 and 5, versos 4 y 5,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. The word says, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, amen. La Biblia dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Then Joseph said to his brothers, Entonces José dijo a sus hermanos, come close to me. acercaos ahora a mí. When they had done so, he said, Y ellos se acercaron y le dijo, I am your brother Joseph, yo soy José vuestro hermano, the one you sold into Egypt. el que vendisteis para Egipto. Now, Ahora, do not be distressed, pues no os entristezcáis, and do not be angry with yourselves ni os pese de haberme vendido acá, for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. If you don't understand, it's okay, I'm going to explain. Si tú no entiendes, está bien porque te lo voy a explicar. There are many people Hay mucha gente that are still hurt que todavía están heridos by the heir of their sibling. por la herencia de sus hermanos. And instead of the sibling asking for forgiveness first, Y en vez de el hermano preguntar por perdón primero, something is up to us a veces está en nosotros to say, I forgive you, para decirle yo te perdono without saying anything else. sin decir otra cosa más. Even if they're the one in the wrong, Aunque ellos estaban mal, say, forgive me instead. diciendo perdóname a mí. And Joseph, Y José, instead of having anger en vez de tener enojo or resentment o resentimiento towards his sibling, hacia sus hermanos, he gave glory to God. él le dio gloria a Dios. And he also told them, Y también le dijo, do not be angry with yourselves. no tengan enojo con ustedes mismos. In other words, En otras palabras, there are people hay gente that they forgive them, que los perdonan, but they want them to be angry with themselves. pero quieren estar enojados con ellos mismos. They say, I forgive you, Ellos dicen te perdono, but they throw the sin back in their face. pero le tiran el pecado para atrás la cara. No, they throw the mistake back in their Le face. tiran el error para atrás la cara. They say, I forgive you with their mouth, but not with their heart. Ellos le dicen te perdono con la boca, pero no con su corazón. My God. Dios mío. And the other thing that God ministered to me about the siblings Y la otra cosa que Dios me administraba de los hermanos is accountability. era a contabilidad. And many times, Y muchas veces wise counseling el mucho buen consejo won't always come from the pastor. no siempre va a llegar del pastor. It won't always come from your parents. No va a venir por tus padres. Sometimes your own friend or your own sibling has to give you counsel. A veces un amigo o tu hermano te tiene que dar consejo. And when you are in the wrong, Y cuando tú estás mal, they have to be the ones to confront you. ellos son los que te tienen que confrontar. In the book of Numbers, chapter 12, En el libro de Números, capítulo 12, we see a situation happen. nosotros vemos una situación que pasa. And Moses married a Cushite woman. Que Moisés se casó con una mujer. And Aaron and Miriam, his siblings, Y Aarón y Miriam, sus hermanos y hermanas, they said, ellos dijeron, does God not speak to us too? Dios no nos habla a nosotros también. But here's the thing that they didn't know. Pero lo que ellos no sabían era God was listening to them. que Dios lo estaba escuchando. And he said, Aaron, Miriam, and Moses, come to the tent of meeting. Él le dijo, Aarón, Moisés y Miriam, ven al campamento ahora. And he said, Aaron and Miriam, come inside. Y él le dijo, y Dios le dijo, Aarón y Miriam entra para adentro. Moses Moisés, is the most humble man in all of earth. él es el hombre más humilde en toda la tierra. He is not like the prophet. Él no es como los profetas. For with the prophet, Porque los profetas, I spoke in visions and in dreams, yo le hablaba en visión y en sueños, giving them vague answers. dándole las respuestas. But with my servant Moses, Pero con mi siervo Moisés, I let him see me face to face yo le he dejado ver de cara a cara and spoke clearly to y him. le hablé claramente a él. And you know what God did? Y tú sabes lo que Dios hizo. He gave Miriam leprosy. Él le dio a Miriam lepra. And they said to Moses, Y le dijeron a Moisés, Moses, Moisés, ask mercy from God to heal your sister. pídele a Dios misericordia para con tu hermana. In other words, En otras palabras, the person that they spoke bad about, la persona en quien ellos hablaron en contra, they had to humble themselves ellos tenían que humillarse ante and él ask for mercy y pedirle and misericordia ask for forgiveness. y pedirle perdón. We need to hold our brothers and sisters accountable. Necesitamos que mantener a nuestros hermanos y hermanos Because in the book of Matthew, porque en el libro de Mateo it also says también dice that if your brother sins against que you, si tu hermano o tu hermana peca en contra de ti, confront him one-on-one. confróntalo uno a uno. However, O sea, a
If he continues in his sin, si él continúa en su pecado, bring 1 or 2 more members from the church tráete uno o dos más testigos de la iglesia, so that they can be witnesses. para que ellos sean testigos. And if he continues to be in sin Y again, si continúa en el mismo pecado de nuevo, you will now bring it in public to the church. se lo hacemos público a la iglesia. In other words, En otras palabras, God will show you mercy Dios te enseña misericordia and he will show you favor. y Él te mostrará gracia. But it gets to a point Pero llega hasta un punto where sin is no longer from ignorance. donde el pecado ya no es por ignorancia. No, now you are no longer a sinner. Ya tú no eres un pecador, You are a transgressor. tú eres un transgresor. And many people don't know what's the difference. Y no sabemos la diferencia. With sin, Con pecado it can be a mistake. puede ser un error, It can be a moment of weakness. puede ser un momento de debilidad And it can simply be out of ignorance. o puede ser de ignorancia. But with transgression, Pero con transgresión, you know what is wrong and do it anyway. tú sabes lo que está mal y lo haces todavía. What did David say to God when he prayed? ¿Qué es lo que le dijo David a Dios cuando oró? Lord, forgive me of my transgression. Señor, perdona mis transgresiones, Wash away my sin lava mis pecados with hyssop. When he saw with time hallelujah, Jehová. And make me as white as snow. y hazme más blanco que la nieve. In other words, En otras palabras, we have to be accountable before God. tenemos que tomar la contabilidad con Dios. And if we are wrong before our siblings, Si nosotros estamos mal a frente de nuestros hermanos, say it, I'm sorry. tenemos que pedir perdón, Say it, I forgive you. decirle te perdono, Because respectfully, porque con mucho respeto, God gave us one family. Dios nos dio una sola And familia. when I was praying this morning at 3 in the Y morning, cuando yo oraba a las 3 de la mañana I hoy, couldn't stop crying. yo no podía dejar de llorar, Because I said, God, thank you for my family. porque yo dije, Señor, gracias por mi familia. Because even though they're not here today, Porque aunque ellos no están aquí ahora mismo, watching me preach, viéndome predicar, they believe in me enough. ellos creen en mí lo To know suficiente that I'll preach the word that you gave. para saber que yo le voy a predicar la palabra que tú me diste. And I'm going to testify a little bit. Y voy a testificar un momentito, Because me and my brother porque yo y mi hermano were 4 years apart. éramos 4 años aparte. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. And me and him weren't always close. Y yo y él nunca, no éramos muy apegados. And later on, I'm going to testify a little bit more to end the message. Y déjame testificar un poquito más para culminar con el mensaje. But, thank you, my God. Gracias, Señor. But my brother and I, Pero mi hermano y yo we had a hatred for each other. teníamos odio hacia uno con el otro. And it's not just him to me. Y no era tan solamente de él a mí, It was also me to him. era yo a él también. Since the womb, Desde el vientre, since you were little, desde que éramos pequeños, suffering through depression and suicide. estábamos sufriendo en depresión y en suicidio. And instead of helping one another, Y en vez de ayudarnos uno con otro, we wanted the other to fall. queríamos que uno, tanto como el otro, se caía. And then one time, Y una sola vez, my brother, mi hermano, he wanted to run in front of a running car. él se topó a frente de un carro que venía. And something in me Y algo en mí was thinking about all the times me estaba recordando de todos los tiempos that he did wrong to me. que él me hizo daño a mí. But for some reason, Pero por alguna razón, out of impulse, de impulso, I grabbed him, yo lo agarré, I hugged him, yo lo abracé and I said, I'm y sorry. le dije, te perdono, I love you. te amo, I'm sorry for everything I've done about you. perdóname por todo lo que yo he dicho de ti. I need you in my Te life. necesito en mi vida. Don't do that again. No vuelvas a hacer eso. And now, Y ahora, because of the glory of God, por la gloria de Dios, my brother is married. mi hermano está casado And we are both preaching the word of God. y los dos estamos predicando la palabra de Dios. And when I don't know what to do, Y cuando yo no sé lo que tengo que hacer, I go to him and say, what do I do now? yo voy a donde él y digo que yo puedo hacer ahora. And he says, pray to God first. Y él me dice, ora a Dios primero. And when he asks me, what do I do? Y cuando él me pregunta qué yo hago, Go to God first. yo le digo, vete a Dios primero. We need accountability. Necesitamos contabilidad. Because when one falls, the other lifts him up. Porque cuando el uno se cae, el otro tiene que levantarlo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Dios mío, gracias. They wanted to destroy the ministry, Él quiere destruir el ministerio, the parenthood. la paternidad. Thank you, Jesus. Hallelujah.
lot of people are going to be mad at me for this. Muchos se van a enojar conmigo por esto. Pero mi compromiso es con Dios. My compromise is with God. Y me dijo que no cambie el mensaje. And he said not to change the message. And the way that the devil is destroying the ministry ¿Y cómo es que el diablo está destruyendo el ministerio? is lack of teaching. Es falta de enseñanza. The parents are depending too much Los padres están debatiendo mucho on their pastors and their leaders de sus pastores y de sus líderes to show their children the Word of God. para que le enseñen la palabra de Dios. But that responsibility was not just on your pastor. Pero esa responsabilidad no tan solamente son de los pastores. Caiga en mami y papi. That's also mom and dad. Mom and dad Mami y papi need to show the Word. necesitan que enseñarle la palabra They también. need to teach the Word. Ellos tienen que enseñar la palabra And they need to live the Word. y ellos tienen que vivir la palabra. Proverbs 22:6. Proverbio 22:6 It says this. dice esto: Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. By the glory of God, por la gloria de Dios. I'm 22 years old. Yo tengo 22 años. My brother, Mi hermano 26, tiene 26 and my sister 17. y mi hermana 17. Me and my sister are about to be married. Yo y mi hermana estamos a punto de casarnos. My brother's already there. Mi hermano ya está ahí. And there were so many times Y había muchas veces that we wanted to quit. que queríamos rendirnos. Where we said, I want nothing to do with God. Decíamos, no quiero nada que ver con Dios. I'm exhausted. Estoy cansado. I'm tired. Estoy cansado. There were times where all three of us Había tiempo donde los tres were very lukewarm. éramos tibios. And we just told them one time, recently, one Y time, recientemente una vez I told my mom, yo le dije a mi madre, I'm not taking any more parts. yo no voy a coger más parte. I'm done. Estoy ya, termino aquí. I can't do this anymore. No puedo hacer esto más. And remember in the beginning when I talked about the marriage, Y acuérdate en el principio cuando estaba hablando del matrimonio. be careful who you choose as your partner. Cuidado con quien tú escoges como tu compañero y Because compañera. if you're not careful who you pick, Porque si tú no tienes cuidado con quien tú escoges, you're going to lose your salvation. tú vas a perder tu salvación. Because I let the enemy take control of my mind. ¿Por qué dejar que el enemigo tome el control de tu mente? I told my fiance I don't want to get married anymore. Yo le dije a mi comprometida, no me quiero casar más. I'm doing where the Holy Spirit is taking me right now. Yo estoy yendo por donde el Espíritu Santo me está Te llevando. dejo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. And I said, I can't do this anymore. Y yo dije, yo no puedo hacer esto más. And I said, I'm done. Y dije, acabo aquí. And there were many times Y había muchas veces where we both said we're done. que los dos hemos dicho, ya acabamos aquí. But because God put her in my life, Pero porque Dios la puso en mi vida. instead of me, the man, En vez de yo como el hombre, the woman that God gave me, la mujer que Dios me dio, said, think on it. dijo, piénsalo bien. God did not say anything yet. Dios no ha dicho nada todavía. You're stuck with me. Tú estás conmigo. And I couldn't say anything Y yo no pude decir nada. because it's true. Porque es verdad. And even in all the rebellion with God, Y aunque yo estuviera en una rebeldía con Dios, there was a woman había una mujer that was submitted to God and said no. que estaba sometida a Dios que dijo que no. It doesn't end here. Y esto no se acaba aquí. Because God said one thing. Porque Dios dice una cosa And unless He says something else, it is not ending here. y el mundo dice otra cosa, pero no se acaba aquí. And instead of my mother and my stepfather Y en vez de que mi madre y mi padrastro telling me go to church, diciéndome vete a la iglesia, no, don't do that. no hagas eso, They left me alone. me dejaron solo. Thank God for their wisdom. Gracias a Dios por su sabiduría. They didn't scream at me. Ellos no me gritaron. When I told my mom face to face Cuando yo le dije a mi madre cara a cara that I'm done, que yo estaba ya terminado, she said, ella dijo, okay. ok, I don't think it's the right decision, yo no creo que fue la mejor decisión, but we'll talk about it later. pero hablamos de eso más tarde. And she left me alone for a while. Y me dejó quieto por un tiempo. And then, Y entonces, when I was in my room, cuando yo estaba en mi cuarto, my pastor, who was also my stepfather, mi pastor, que también es mi padrastro, he knocked on the door. él tocó a mi puerta. No, I'm sorry. He sent me a message earlier that day. No, perdón, él me mandó un mensaje temprano en ese día. And all he said was, can we please talk? Y lo único que él dijo fue, por favor, ¿podemos hablar? And he came into my room. Y él llegó a mi cuarto And he sat down on my bed. y él se sentó en mi cama. And he said,
tell me what's wrong and tell me from the Y beginning. él dijo, dime qué es lo que pasa, y dímelo desde el principio. And I told him everything that was in my heart. Y le dije todo lo que había en mi corazón. I felt like I couldn't do it anymore. Yo me siento como que ya no podía hacerlo. I felt like I'm in rebellion with God. Me siento como que estoy en una rebelión con Dios. I feel like I'm a hypocrite. Me siento como un hipócrita. I feel like I'm done. Siento que ya está todo terminado. I feel like God doesn't want to honor me. Yo siento como que Dios no me quiere honrar. He speaks to everyone else but me. Él le habla a todo el mundo menos a mí. We rebuke the devil. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Jesús. And he didn't say too many words. Y él no me dijo muchas palabras. You know what he said? ¿Tú sabes lo que él dijo? He said, let me ask you a question. Él me dijo, dame hacerte una pregunta. Do you still love her? ¿Tú todavía la amas? And I said, yeah. Me dijo, sí. And he said, Y él dijo, then let me tell you this. pues déjame decirte esto. It's your decision Es tu decisión to stay ending the wedding, to end the marriage, end the wedding. para que tú termines con la boda y no te cases. But I'm going to tell you now Pero te voy a decir ahora that when somebody else comes along, que cuando otra persona venga, you can't do the same thing. tú no puedes hacer lo mismo. Because how many times are you going to say you love someone, you want to marry them, Porque cuántas veces tú le vas a decir a una persona que tú lo amas y te quieres casar con ellos. and you don't have the maturity to work it out? Y tú no quieres hacer nada. You don't want to fix things. Tú no quieres arreglar nada. You remain immature. Tú sigues inmaduro. The parents Los padres have to instruct the child. tenemos que instruir a nuestros hijos. And the Bible also says, Y la Biblia también dice, thank you, my God, gracias mi Dios, that the parents que los padres cannot cause wrath in their children. no pueden causar ira a sus hijos. One thing Una cosa is to discipline your children, es de disciplinar a tus hijos, but another thing is to abuse them. pero otra cosa es abusar de ellos. I'm sorry. Let me say it more properly. Perdón, déjame ser un poco más apropiado. One thing Una cosa is to discipline them es de disciplinarlos a ellos with the purpose of correcting them. con el propósito de corregirlos. And another thing is to discipline them Y la otra cosa es de disciplinarlos because they made you angry. porque ellos te hicieron enojar. Because you don't like what they did. Porque a ti no te gusta lo que hicieron. Because let me tell you one thing. Porque déjame decirte una cosa. When God comes from for the church, Cuando Cristo venga por su iglesia, you have to hold accountable to everything you did on tú earth. tienes que tomar contabilidad de todo lo que hiciste en la tierra. Not just the good. No tan solamente lo bueno, Not just your sins. no tan solamente tus pecados. No, it is every single thing that you did Es todo lo que tú has hecho since the day you were born. desde el día que naciste. My God. Mi Dios, We need to teach the children. necesitamos que enseñar a nuestros niños. And with instruction comes living it. Y con instrucciones es viviéndolo. My God. Mi Dios, Thank you, Jesus. gracias Señor. And the Holy Spirit was ministering to me at Wawa Y el Espíritu Santo me ministraba en guagua at 5 in the morning. a las 5 de la mañana. There are so many parents Hay muchos padres that break bread in the church, que traen pan a la iglesia, but they let their family starve. pero dejan que su familia pasen hambre. No, they preach life in the church, Ellos predican vida en la iglesia, but desire death for their pero children. desean muerte a sus hijos. They give wise counseling Ellos dan buenos consejos to the youth in the church, a los jóvenes de la iglesia, but they don't know how to sit down and have a conversation with their children. pero ellos no se sientan a tener una conversación con sus hijos. He wants to destroy the ministry. El diablo quiere destruir el ministerio. La iglesia, ponse de pie, por favor. You may stand up, church. And I'm going to end the message with this. Y voy a terminar el mensaje con esto. Because the themes Porque los temas are all saying the same thing. están todos diciendo lo mismo. We need to destroy generational blessings. Necesitamos que destruir generaciones, maldiciones generacionales, perdón. And one day, Y un día, when I used to work in the hospital, cuando yo trabajaba en el hospital, I worked a 12-hour shift, yo trabajaba un turno de 12 horas. and I went straight up here because I had a compromiso. Y yo venía acá porque tenía un compromiso. And I was sitting in the car meditating. Y yo estaba en el carro meditando. Because by this time I had the engagement ring. Porque para este tiempo ya yo tenía la sortija de compromiso. But I was doubting myself. Pero yo estaba dudando de yo mismo. I was scared. Yo tenía miedo. I was saying, God, Yo decía, Dios, I'm scared. tengo miedo. Because I don't want to end up like my father. Porque yo no quiero ser como mi padre. Because
For those who don't know me, Porque aquellos que no me conocen, I don't live with my father. yo no vivo con mi padre. My father lives in another state, Mi padre vive en otro estado. and I have a good relationship with Y him. yo tengo una buena relación con But he él. doesn't serve the Lord. Pero él no le sirve al Señor. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo started making me cry. me hizo llorar. And this is what he told me. Y esto es lo que él me dijo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Lo que quería matar a mami y a papi, What wanted to kill my mom and my dad quería matarte a ti. wants to kill you. Y yo no lo permití. And I did not permit it. Se acabó contigo. It's with you. Let me give you context. Te voy a dar contexto. My father Mi padre does not speak to his parents, no le habla a sus padres. and they don't speak to him. Y los padres no le hablan a él. My sisters on his side, Mis hermanas de su lado they do not speak to him. no le hablan a él. And on my mother's side, Y en el parte de mi madre, my grandfather wants nothing to do with my side of the family. mi abuelo no quiere saber nada del lado de la familia He nuestra. wants nothing to do with my mom. Él no quiere nada que ver con mi mamá. But God Pero Dios said with you, dijo contigo, that's not going to continue. eso no va a continuar. No. They want nothing to do with us. That's okay. Ellos no quieren nada que ver con ellos, está bien. I love him. Yo lo amo, I forgive him. yo lo perdono. And I pray that Christ brings him to love. Pero le oro a Cristo para que lo traiga amor. My siblings don't want to talk to my dad. Mis hermanos no quieren hablarle a mi papá. That's okay. Está bien, I'll do it for them. yo lo hago por ellos. I'll show the love of God for them. Yo les muestro el amor de Dios por ellos. Maybe. A lo mejor, Maybe they might go their whole life without ever forgiving him. a lo mejor ellos quizás vivirán su vida sin perdonarlo. But that's not the word that God gave me. Pero esa era la palabra que Dios me dio. He said, you are going to forgive. Él me dijo, tú vas a And perdonar. that is breaking with you. Y eso es comenzando contigo. In my family, En mi familia it's depression and suicide. hay depresión y suicidio. 7 times I tried to take my own life. 7 veces he intentado en contra de mi vida. And the last time that I did it, Y la última vez que yo lo hice, I was 9 years old. yo tenía 9 años de edad. I had the knife right there. Yo tenía el cuchillo ahí mismo. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo, took control of my brother's body. Él tomó el control del cuerpo de mi hermano. He grabbed my wrist Y Él cogió mi muñeca. and said, your life is not your own. Y me dijo, tu vida no es la tuya. It is not for you to take. No es para que tú te intentes contra de ella. Stop this right now. Deja eso ahora. And the first thing, Y la primera cosa, when I gave my life to God at 9 years old, cuando yo le di mi vida a Cristo a los 9 años de edad, I said, I don't care what you do with my life. yo dije, Señor, a mí no me importa lo que tú hagas con mi vida. All I ask is one thing. Yo lo que quiero es una cosa. Restore my family. Yo quiero que tú restaures mi familia. Because I see all these other families, Porque yo veo a todas estas otras familiares. and mine looks nothing like them. Y la mía no se ve nada a la de ellos. And it took time. Y tuvo tiempo. And it took years. Y tomó años. Parents, Padres, it's not just the husbands that we need, or wife that we need to have a conversation with. no están solamente nuestros cónyuges que tenemos que sentarnos a conversar. We need to have conversation with our children too. Necesitamos que también tener conversación con nuestros hijos. Because something happened to me when I was a child Porque algo me pasó a mí cuando yo era un niño. that the devil used against me. Que el diablo usó en contra mía. And it happened to my mother too. Y le pasó a mi madre también. And what happened to my mother Y lo que le pasó a mi mamá was that when she was 6 years old, fue que cuando ella tenía 6 años de edad, and when I was 17 when I heard her testimony, y yo tenía 17 años cuando yo escuché su testimonio, and it broke me. y me rompió, Because she told me that at 6 years old, porque ella me dijo que a los 6 años de edad, a joven that was 15 years old at her church un joven de 15 años en la iglesia de ella had molested her. había abusado de ella. And at 7 and 8 years old, Y a los 7 y 8 años, because my grandma didn't let my mom go anywhere. porque mi abuela no dejaba que mi mamá saliera a ningún lado. But Pero her great grandma su tatarabuela said, no, let her go play with the neighbor. dijo, no, deja que vaya a jugar con el vecino. And the neighbor was a youth, Y el vecino era un joven, a woman, or a girl, una jovencita, that was a little older than my mom. que era un poquito mayor que mi madre. And they played the famous game, Y jugaron el juego famoso the mommy and papi. of Mom and Dad. And my mom was testifying Y mi mamá testificaba
that we played mom and dad. que jugábamos mamá y papá. She was the husband and I was the wife. Ella era la esposa y yo era el esposo. And she did things to me Y ella me hizo cosas a mí that she couldn't say on the microphone. que ella no pudo decirle en el micrófono. Because when she testified this, Porque cuando ella testificó it esto, was in a district service. era en un servicio distrito. And while I was at home watching it on the live, Y cuando yo estaba en mi casa viéndolo en el live, I couldn't stop crying. yo no podía dejar de llorar. Because what tried to kill my mother Porque lo que trató de matar a mi madre, tried to kill me too. trató de matarme a mí también. My God, Mi Dios, there are conversations that need to be hay had. conversaciones que necesitamos que tener. Because there are youth Porque hay jóvenes and children y niños suffering something in silence, que están sufriendo algo en silencio, thinking it only happened to them, que solamente le pasó a ellos, not knowing their mom and dad went through it too. sin saber que papi y mami también pasaron por lo mismo. And the way that the devil used it against me Y la cosa como el diablo lo usó en contra mía was that he was a family member. fue que era un miembro de familia And another time someone at church, y otra persona en la iglesia, men that I looked up to, hombres que yo admiraba, and they did things to me y ellos me hicieron cosas that I can't say on the microphone, que yo no puedo decir en los micrófonos, but I'll say in short words. pero lo voy a decir en cortas palabras, And the way the devil tormented me que como el diablo me atormentaba, was that God cannot use your mouth era que Dios no podía usar tu boca because it is filthy. porque está sucia, Because you were born in sin. porque tú estabas nacido en pecado, Because out of the marriages that my mom had, porque en los matrimonios que mi madre ha tenido, I was the only one that my father was the only one that she didn't marry. yo era el único que mi papá no se casó con ella. And the devil used it against Y me, el diablo usó eso en mi contra. telling me that you're an accident. Me decía, tú eras un accidente. Telling me that God is not going to use you. Decía que Dios no me iba a usar. Y hay muchos jóvenes menospreciándose. And there's a lot of youth that are rejecting themselves Porque escuchen esos voces. because they're listening to those voices. But they don't listen to the Holy Spirit. Pero no le están haciendo caso a la voz del Espíritu Santo. Because the Holy Spirit Porque el Espíritu Santo is the one that redeems us. es el que nos redime. It's the one that saves us. Es el que nos salva. Because when we are in Christ, Porque cuando estamos en Cristo, whatever that we were lo que nosotros éramos becomes crucified along with Him. ha sido crucificado juntamente con Él. And now, Y ahora, that power that resurrected Christ ese poder que resucitó a Cristo is the same power that lives in me. es el mismo poder que vive en mí. The devil El diablo wants to destroy the ministry. quiere destruir los ministerios, And it needs to end tonight. pero tiene que terminarse hoy. Respectfully, Respetuosamente, what doesn't move God's heart lo que no mueve el corazón de Dios is jumping es tanto el brinco and running y el corre and speaking in tongues. y hablando en lenguas. No, because spiritual warfare Porque la guerra espiritual is also saying es también diciendo, everybody in this household, todo el mundo en esta casa, at 7 o'clock we're going to pray. a las 7 de la noche tenemos que orar. Because spiritual warfare Porque la guerra espiritual is praying for your enemies. es orando por nuestros enemigos. Because Jesus Christ himself said, Porque Jesús mismo dijo, what good does it do you que bien nos hace to pray orar and forgive those who do right to you? y perdonar a aquellos que te ofenden. Even the tax collectors can do that. Aún los que son de los impuestos lo pueden hacer. No, No, you're going to go the extra mile. tú vas a ir más allá. They don't want to forgive, then you forgive. Ellos no quieren perdonar, pues perdona tú. They're not ready to ask for forgiveness, and then you go ahead and do Si it. ellos no quieren pedir perdón, perdona tú. But tonight, Pero esta noche, the weight that you are carrying, el peso que tú estás llevando, it is not yours to carry. no es el peso para que tú lleves. Because from the time of Adam Porque el momento de Adán to the birth of Jesus Christ, hasta el nacimiento de Jesucristo there were 77 generations. había 77 generaciones. And Danny said that the number 7 means perfect. Y Dani dijo que el número 7 es perfección. But when you add 7 and 7, Pero cuando tú pones 7 y 7, it means double perfect. significa la doble perfección. It means that the perfect promise has been completed. Significa que la perfecta promesa ha sido cumplida. In 77 generations, Y 77 generaciones there was idolatry, había idolatría, adultery, había adulterio, fornication, fornicación, murder, asesinato, hatred, odio, wrath. ira. But the birth of one Pero el nacimiento de uno erased all of that. borró todo eso. Because the Bible says Porque la Biblia dice that through the transgression of one man, que por la transgresión de un hombre, sin
entered the world. El pecado y la muerte entró al mundo. But in the same way, Pero en la misma vez through the obedience of one man, que por la obediencia de un hombre, you were given grace que fue dado gracia and mercy y misericordia and eternal life. y vida eterna, It's not up to you. no es a ti, It's on Jesus. es en Jesús. All you have to do Lo único que tú tienes que hacer is obey es obedecer and live the word. y vivir la palabra, Show the word. mostrar la palabra. Because the Bible also says to produce fruit of repentance Porque la Biblia dice también que demos fruto de arrepentimiento and to produce the fruit of the Spirit. y para producir los frutos del Espíritu. And the way that you do that Y la forma en la cual se hace eso is that the person you are on the altar es que la persona que tú eres en el altar is the same person in the car. es la misma persona en el carro, It's the same person in the house. es la misma persona en la casa, It's the same person in the gas station. es la misma persona en la gasolinera, It's the same person in Walmart. es la misma persona en el Walmart. That no matter where you go, Que no importa a donde quiera que tú vayas, it is Christ that lives in you. es Cristo que vive en ti. They want to destroy the ministry. Él quiere destruir el ministerio. You can pray Podemos orar and you can cast out demons all you want. y tú puedes echar fuera demonios todo lo que tú quieras. But if we do not live this word, Pero si nosotros no vivimos esta palabra and we don't have the love of God in our heart, y no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, it will mean nothing. no significa nada. The devil El diablo, is going to swallow you whole. él te va a tragar completo. He's going to swallow your children whole Él te va a tragarse sus hijos completos. because there was no obedience. Porque no había obediencia. The pastors, Los pastores, the three preachers here tonight, los tres predicadores de hoy, we said the exact same thing. dijimos exactamente lo mismo. Because God has only one mouth. Porque Dios solamente tiene una sola boca. It is up to you Está en ti if you're going to take care of the ministry. si tú vas a cuidar el ministerio. Because you only have one family. Porque tú nada más tienes una sola familia. You have to live with them for the rest of your life. Que tú tienes que vivir todo el resto de tu vida. Do not reject the family. No rechaces tu familia. Because if you do, Porque si lo haces, you are worse than an unbeliever. porque eres peor que un incrédulo. You are worse than someone that lives in sin. Eres peor que una persona que vive en pecado. Because God already revealed Porque Dios ya ha revelado your responsibility. tu responsabilidad. And in you being a transgressor of the responsibility, Y por tu ser transgresor de esa responsabilidad, the blood is on your hands. la sangre está en tus manos. Your children's blood is on your hands. La sangre de tus hijos está en tus manos. And because of that, Y por eso it's up to you está en ti if you're going to obey or not. si vas a ser obediente o no. The altar is open. El altar está abierto. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El altar está abierto, hermano. El mensaje de Dios.